En la versión oscura, Mulan no sobrevive, pero no muere en la guerra. La tragedia empieza cuando vuelve a casa. El hombre que ocupa el lugar de Li Shang la fuerza a estar con él. Mulan decide que no puede más y toma una espada. Pero ahí no acaba la historia, porque Mulan tiene una hermana, Yulan, que se acuesta con un soldado, se roba a un novio y termina en un matrimonio de 3. Y como si fuera poco, hay otra cosa que Disney jamás te mostraría. Mulan tenía los pies vendados. ¿Eso qué significa? Que como muchas mujeres de la época, se doblaba los dedos hacia abajo y los amarraba tan fuerte que los huesos se deformaban. El talón se pegaba a la punta hasta que los pies quedaban de 11 centímetros. Era tan doloroso que apenas podía caminar. Aún así, esto es apenas el inicio. La historia de Mulan es mucho más perturbadora de lo que te contaron y hoy la vamos a revelar. La casamentera que sí existió en la vida real, las reglas que hacían sufrir a las mujeres, cómo el emperador a millones para construir la Gran Muralla y el hombre real que inspiró a Shan Yu. Disney nos vendió una historia bonita. La verdad es mucho más cruel. En lo alto de la Gran Muralla China, un soldado vigila. Debe proteger el imperio de cualquier invasor. De pronto, un halcón cruza el cielo y lanza un grito. Es la señal. Su amo, Shan Yu, aparece junto a su ejército de hunos. Escalan la muralla con ganchos listos para atacar. El guardia corre y enciende una baliza de fuego. De inmediato, otras torres responden y hacen lo mismo. La muralla se ilumina enviando el mensaje. China está siendo invadida. Shan Yu sonríe y murmura: perfecto. El general Li lleva la noticia al emperador. Este ordena a su consejero, Chi Fu, reclutar a un hombre de cada familia para unirse al ejército imperial. El general asegura que sus tropas bastan para detener a Shan Yu, pero el emperador insiste: un solo grano de arroz puede inclinar la balanza. Un hombre puede marcar la diferencia entre la victoria y el fracaso. La película de Mulan está inspirada en un poema chino antiguo llamado La Balada de Mulan. Este poema comenzó a circular alrededor del año 400 o 500 después de Cristo y, como pasa con muchas leyendas, servía para enseñar los valores de la época. En este caso, el valor máximo era el deber hacia la familia. En la antigua China, ese deber podía ser bastante aplastante. Significaba que no importaban las circunstancias, aunque tuvieras que renunciar a tu felicidad, a tu bienestar o incluso a tu propia vida, lo correcto era obedecer, sacrificarte y poner primero a tu familia. Y si no lo hacías, no solo te caía la culpa personal, arruinabas el honor de todos los tuyos. Tu apellido quedaba manchado para siempre. Como Mushu dirá más adelante: deshonra sobre toda tu familia, deshonra sobre ti, deshonra sobre tu vaca. Aunque a muchos les parezca un chiste, así era. En China, quedar en vergüenza pública era casi como recibir una sentencia de muerte. La película toca esa idea, pero como suele pasar con Disney, agarra simplemente ciertas partes y no muestra la historia completa. Oculta las partes más oscuras y despiadadas que la gente de esa época tenía que vivir en la vida real. Pero nos estamos adelantando. Primero hay que ver el poema original. Este empieza con Mulan en su casa, tejiendo y llorando. Le preguntan si acaso un hombre le rompió el corazón, pero ella aclara que no se trata de ningún pretendiente. La noche anterior llegó un edicto militar. El gobernante está reclutando hombres para la guerra y en la lista aparece el nombre de su padre anciano. Mulan no tiene hermanos mayores que puedan ir en su lugar, lo que significa que su papá tendrá que ir y probablemente no regresará. Así Mulan decide ocupar el lugar de su padre. Se disfraza de hombre, compra un caballo y todo el equipo de un soldado. Viaja hasta el río Amarillo y después hasta las montañas negras, donde empieza a escuchar los ruidos de la caballería enemiga. A partir de ahí pasa años combatiendo. El poema no describe batallas concretas, pero sí subraya lo dura que es la vida ahí: frío, cansancio y muertes de compañeros. En total, Mulan pasa 10 años en la guerra. Cuando finalmente termina, los soldados que sobreviven vuelven a la corte. El gobernante los recibe y reparte recompensas. Cuando llega el turno de Mulan, le ofrece un cargo importante en el gobierno, pero ella rechaza el puesto. No quiere poder ni riquezas. Lo único que pide es un caballo veloz para volver a su casa. En esta versión, su familia la recibe feliz. Pero ojo, con el tiempo la historia va a cambiar. Y cuando Mulan regrese a casa, descubrirá que la guerra no fue lo peor que tuvo que enfrentar. No la espera la gloria, sino la tragedia. Mulan se quita la armadura, se arregla el cabello y se maquilla. Cuando sale al pueblo, se cruza con sus compañeros de guerra y todos se quedan con la boca abierta. Habían peleado a su lado por más de 10 años y nunca se dieron cuenta de que era mujer. El poema cierra con una metáfora. Cuando dos liebres corren juntas, ¿cómo distinguir cuál es macho y cuál hembra? Es decir, el valor y la capacidad son independientes de si eres hombre o mujer. En sí, el poema original es bastante sencillo. No muestra nada demasiado inquietante. El problema es que la historia no se quedó ahí. Con el tiempo fue torciéndose hasta convertirse en algo perturbador. Lo interesante es que Disney no ignoró esas versiones oscuras. Parece que se inspiró directamente en ellas. Volviendo con la historia de la película, en una aldea, la joven Fa Mulan se prepara para enfrentarse a la casamentera, la mujer que arregla matrimonios. Ella decidirá
decidirá si Mulan es lo bastante correcta para casarse o si pondrá en vergüenza a toda su familia. Mulan repasa los preceptos para mujeres. Una mujer debe ser serena y refinada, cortés y delicada. Sabe que no logrará memorizarlos, así que se los escribe en el brazo. Como te comenté, en la antigua China el honor era algo fundamental, pero aquí vale la pena aclarar que aunque en español usamos la palabra honor, la traducción más cercana sería mianzi, es decir, guardar la cara. ¿Y cuál es la diferencia? El honor, como lo entendemos en español, se relaciona más con valores internos, como la honestidad, la integridad o ser una buena persona. En cambio, el mianzi tiene que ver con cómo te ven los demás. Es tu reputación pública. Lo importante no es tanto seguir tus valores, sino no perder la cara. Es decir, no quedar en ridículo ni traer vergüenza sobre tu familia. Por ejemplo, imagina que copias en un examen. Desde la idea de honor, lo grave es que fuiste deshonesto y rompiste tu integridad. Desde el mianzi, lo grave es si alguien te ve y quedas como tramposo frente a todos, arruinando el respeto hacia ti y hacia tu familia. ¿Y por qué era tan importante quedar bien con la sociedad? Porque en la antigua China se creía que la estabilidad y la paz dependían de que cada quien cumpliera su rol. El emperador debía gobernar, los funcionarios administrar, los padres guiar, los hijos obedecer y las mujeres dedicarse al hogar. Si alguien se salía de su papel, se pensaba que podía romperse todo el equilibrio de la comunidad. Por eso la presión social era tan fuerte. Era la manera de mantener a todos en su lugar y asegurar que todo siguiera funcionando. Con este contexto, la escena en la que Mulan trata de memorizar los preceptos no es una exageración, sino algo real. En esa época, las niñas crecían memorizando reglas sobre cómo debía ser una buena mujer. Las más importantes eran las llamadas 3 obediencias y 4 virtudes. Las 3 obediencias dejaban claro que una mujer siempre tenía que estar bajo la autoridad de un hombre. De niña debía obedecer a su padre. De casada debía obedecer a su esposo. Y como viuda debía obedecer a su hijo varón. Y las 4 virtudes marcaban la conducta que se esperaba de ellas. Nu de, que significa virtud femenina, es decir, ser modesta, obediente y con buena conducta. Nu yan, o palabra femenina, hablar con suavidad, no gritar y no contradecir. Nu rong, apariencia femenina, verse limpia, bien arreglada y sin exagerar. Y nu gong, trabajo femenino, saber coser, tejer, cocinar y hacerse cargo del hogar. En la película vemos que Mulan definitivamente no encaja con estas reglas, y eso en la China antigua era de lo peor que le podía pasar a su familia. Mulan lleva té a su padre, Fa Su, un ex soldado que entre las heridas y los años ya no goza de buena salud. Él le recuerda que cuenta con ella para conservar el honor de la familia. Mulan asiente, hará su mejor esfuerzo con la casamentera. En el fondo esa cita no le importa demasiado, pero lo hace porque no quiere deshonrar a su padre. Mulan llega a la ciudad y empieza su transformación. La visten con un hanfu, un traje tradicional de varias capas que solo se usa en ocasiones importantes. Le empolvan la cara de blanco porque la piel pálida es vista como un símbolo de estatus, señal de que no trabajas bajo el sol. Después le ponen los labios rojos y rubor en las mejillas. Y para cerrar le recogen el cabello y lo adornan con un peine, un símbolo de elegancia y refinamiento. Además, su abuela le entrega un grillo de la suerte, que por cierto no es un invento de Disney. En la cultura china los grillos eran vistos como un amuleto, al punto de que muchas familias los criaban en pequeñas jaulas de bambú o porcelana porque se pensaba que su canto traía buena fortuna y protegía el hogar. Finalmente Mulan está lista. La casamentera la llama y con solo mirarla suelta el primer juicio. Le dice que es demasiado delgada y que así difícilmente podrá tener hijos. Luego le ordena servir té, recordándole que si quiere agradar a sus futuros suegros debe hacerlo con absoluta delicadeza. Pero en ese momento Mulan se da cuenta de que el grillo de la suerte está dentro de la taza. Intenta sacarlo, pero termina derramando el té encima de la casamentera. De ahí todo se vuelve un desastre. Tropiezos, accidentes y la casamentera furiosa. Hasta que frente a todos le grita a Mulan: eres una desgracia. Podrás vestirte como una novia, pero nunca traerás honor a tu familia. Esta casamentera tampoco es invento de Disney. Existía de verdad y tenía un papel muy importante en la sociedad china. A diferencia de lo que pasa hoy, donde dos personas se conocen, se gustan y deciden casarse, en la antigüedad el proceso era totalmente diferente. El matrimonio no giraba en torno al amor, sino al orden social y familiar. No se trataba de unir a una pareja, sino a dos familias. En ese contexto aparecía la casamentera. Cuando una joven llegaba a la edad de casarse, a veces desde los 13 o 16, sus padres buscaban a una meipo, o sea, una casamentera. A diferencia de la película, donde Mulan entra sola a verla, en la vida real eso nunca habría pasado. El matrimonio era asunto de toda la familia, así que todos participaban. En esa primera reunión, la casamentera conversaba con ellos y ponía atención a varios detalles. Observaba a la joven, era educada, callada y respetuosa, sabía coser, cocinar o bordar, tenía buenos modales. Básicamente la medía con las reglas de las 3 obediencias y las 4 virtudes. Después evaluaba a su familia, su nivel económico, su posición social y su reputación en la comunidad. Con toda esa información, la casamentera empezaba a buscar un candidato adecuado. ¿Y qué significaba adecuado? Que cumpliera 3 condiciones básicas. Primero, mismo nivel social y económico. Si la joven provenía de un hogar con pocos recursos, se esperaba que se casara con alguien en una situación parecida.
chida. Y si venía de uno rico o poderoso, lo mismo. Segundo, buena reputación moral. Si una familia estaba envuelta en chismes, escándalos o delitos, la mayoría de las casas aceptables no querrían relacionarse con ella, lo que podía significar quedarse sin un buen matrimonio. Tercero, compatibilidad astrológica. Aquí entraba la parte más curiosa. La casamentera pedía las fechas y horas de nacimiento de los novios. Según la astrología china, eso determinaba si eran compatibles. Si no lo eran, se pensaba que el matrimonio traería mala suerte y la unión se cancelaba, incluso aunque todo lo demás encajara. En pocas palabras, la casamentera funcionaba parecido a un corredor de bienes raíces. Una familia le decía qué buscaba y con qué presupuesto contaba, y ella tenía que encontrar la mejor opción que encajara con eso. Ante esto se entiende mejor por qué el papá de Mulan le insistía tanto en no avergonzar a la familia. Puede sonar como un simple interés por quedar bien en público, pero en realidad había mucho más en juego: el futuro de su hija. Ella corría el riesgo de quedar limitada a matrimonios poco favorables para su bienestar económico y social. Mulan regresa a casa y en cuanto ve el rostro de su padre, la vergüenza la invade. Da la media vuelta y se esconde en el jardín. Fa Su entiende de inmediato que no salió bien. Mulan está atrapada. Por un lado, le duele no encajar en lo que su familia y su sociedad esperan de ella, pero al mismo tiempo sabe que cumplir con esas expectativas tampoco la haría feliz. Haga lo que haga, siente que nunca podrá estar orgullosa de sí misma. Su padre se sienta a su lado. No menciona nada de la casamentera. Solo dice: qué bellas flores han brotado esta temporada. Pero mira esa, va tarde. Y aún así, cuando florezca, será la más hermosa de todas. De pronto suenan los tambores. Un mensajero imperial llega a la aldea. Chifu anuncia que los hunos han invadido China. El emperador ordena que un hombre de cada familia se una al ejército. Va llamando nombres hasta que dice: familia Fa. Mulan se queda helada. Su padre, en cambio, se endereza. Le entrega el bastón a su esposa y con esfuerzo camina hacia Chifu. Mulan no aguanta. Se pone en medio y suplica. Su padre ya ha peleado en suficientes guerras. No puede volver. Pero Fa Su la detiene. Que su hija hable en su lugar, que pida que lo liberen, es una deshonra. Él va a cumplir con su deber, cueste lo que cueste. Esa noche, Fa Su abre su viejo armario, saca la armadura, la espada y empieza a entrenar. Apenas da un movimiento y sus piernas le fallan. Termina en el suelo. Mulan lo observa en silencio y entiende que si va al ejército, no volverá con vida. En la cena, Mulan intenta convencerlo. Le dice que hay muchos jóvenes dispuestos a pelear por China, pero Fa Su no cede. Con voz firme responde: es un honor proteger a mi país y a mi familia. Yo conozco mi lugar. Es hora de que tú aprendas el tuyo. Mulan comprende que si quiere salvarlos, solo hay una opción. Esa noche va al altar de los ancestros y pide guía. Después toma la espada de su padre y se corta el cabello. Se pone su armadura y sin mirar atrás parte hacia el ejército en su lugar. Este momento tiene un simbolismo muy fuerte, especialmente dentro de la cultura china. Como hemos visto, uno de sus valores más importantes era la honra hacia los padres, y ese respeto también incluía cuidar el cuerpo que ellos te habían dado. Un texto confuciano clásico dice: el cuerpo, el cabello y la piel se reciben de los padres, por lo tanto no se deben dañar. Ahí empieza la piedad filial. Por eso en la antigua China, tanto hombres como mujeres llevaban el cabello largo, porque cortarlo podía verse como un acto de ruptura con la familia. Con este contexto, cuando Mulan se cortó el cabello, en su cultura no se entendería como querer parecer hombre, pues ellos también lo usaban largo, sino como un símbolo de rebeldía y separación, cortar el lazo con sus padres para tomar su propio camino. En medio de la noche, la abuela se despierta y descubre lo que Mulan ha hecho. Corre a avisarle a Fa Su, intenta salir tras ella, pero tropieza y cae al suelo. Su esposa le suplica que vaya, que la busque antes de que muera en la guerra, pero Fa Su responde: si la persigo, descubrirán lo que hizo y la ejecutarán por traición. Mientras tanto, en el altar familiar, los ancestros se alborotan. Deciden que Mulan necesita protección y ordenan despertar al gran dragón de piedra. Para eso envían a Mushu, un pequeño dragón rojo que por un error del pasado cayó en desgracia. Mushu intenta despertar al guardián, pero termina rompiendo la estatua. Decide que él mismo irá tras Mulan, la convertirá en heroína y así recuperará su honor y su puesto como guardián de la familia. Entre tanto, Shan Yu y su ejército de hunos se topan con dos centinelas del emperador. Los soldados los enfrentan diciendo que el emperador los detendrá. Shan Yu sonríe y responde: ¿detenerme? Si él me invitó el día que levantó esa muralla. Quiso desafiarme, poner a prueba mi fuerza. Ordena que lleven el mensaje al emperador, que él y sus hunos ya van en camino. Los soldados salen corriendo, pero entonces Shan Yu pregunta: ¿cuántos se necesitan para transmitir un mensaje? Uno de sus hombres sonríe y elimina a uno de los dos. Hoy la Gran Muralla es un símbolo del orgullo chino. Se enseña en la escuela como una de las grandes hazañas de su civilización y es también una de las imágenes más reconocidas de China en el mundo. Sin embargo, en su época no fue motivo de orgullo, sino todo lo contrario. Era un símbolo de trabajo forzado, sufrimiento y muerte. Verás, antes de que existiera un solo país llamado China, había muchos pequeños reinos. Cada uno construyó su propio
propio muro para protegerse de los enemigos. Pero en el año 221 a.C., el emperador Qin Shi Huang decidió unificar esos reinos y tuvo la idea de juntar todos esos muros y hacer una gran barrera. Para eso reclutó a sus soldados, pero no bastaba, así que también obligó a millones de campesinos y granjeros a trabajar. Se calcula que en la sección norte de la muralla trabajaron casi 2 millones de personas y en la del este más de 1 millón. Y por supuesto, en ese tiempo no había máquinas, todo era a mano, cargando piedras, subiendo montañas, trabajando en acantilados, y la mayoría murió por accidentes, agotamiento o incluso hambre. Los poemas de la época cuentan que miles de obreros fueron enterrados en fosas comunes o incluso dentro de la propia muralla. Era tan probable que cualquiera fuera obligado a trabajar ahí y muriera en el intento que hasta las mujeres temían tener hijos varones porque sabían que tarde o temprano los mandarían a construir. Además, la muralla no se terminó rápido, no fue obra de un solo emperador ni de una sola dinastía. En realidad tardaron más de 2300 años en terminarla, aunque claro, no fue continuo, hubo periodos de pausas largas. Así, aunque hoy la muralla es motivo de orgullo, en su época fue lo contrario. No era un monumento a la grandeza del imperio, sino al sufrimiento de millones de personas comunes. Mulan está a punto de entrar al campamento, pero está nerviosa. No sabe cómo actuar como hombre. Llega Mushu y se presenta como el guardián oficial de la familia, enviado por los ancestros. Mulan sigue sus consejos, pero lo único que logra es provocar una pelea. En una de las tiendas, el general explica la estrategia. Él mismo marchará al frente con el ejército principal para detener a Shan Yu, pero le da una tarea importante a su hijo Li Shang: entrenar a los nuevos reclutas. Cuando estén listos, se unirán a él en la batalla. Shang recibe la orden con orgullo. Es su primera tarea como capitán. Apenas salen de la tienda, se topan con los reclutas agarrados a golpes. Y todos culpan a Mulan, o mejor dicho, a Ping, el nombre que se inventó. Al día siguiente, Shang lanza un reto casi imposible: recuperar una flecha clavada en lo alto de un poste, pero con pesas amarradas a los brazos. Uno tras otro lo intentan y uno tras otro fracasan. El entrenamiento sigue: arcos, cañones, combates cuerpo a cuerpo y hasta correr montaña arriba. Y Mulan simplemente no da el ancho. No tiene fuerza, ni condición, ni idea de cómo usar un arma. Comparada con los demás, parece un fracaso. Pero hay algo que no le falta: determinación. No se rinde. Día tras día mejora, aunque sea un poco. Hasta que una noche decide enfrentar el reto de Shang. Escala con las pesas, cae, lo intenta de nuevo. Le toma toda la noche, pero al amanecer lo logra. Baja con la flecha. Shang no lo puede creer. Desde ese momento todo cambia. Mulan, o Ping, se convierte en el mejor de los reclutas. El entrenamiento termina y al amanecer parten para unirse al ejército imperial. Los hombres marchan cantando, soñando en voz alta con la chica ideal, la mujer por la que valdría la pena pelear en la guerra. Pero esa ilusión se rompe cuando llegan a un pueblo arrasado. No quedan sobrevivientes, solo una muñeca. Mulan la recoge y la abraza con tristeza. Shang se queda helado. Su padre debía estar ahí, al frente del ejército, y lo estuvo, pero los hunos lo derrotaron. El general ha muerto junto con todos sus hombres. Destrozado, Shang clava su espada en el suelo y coloca el casco de su padre sobre ella. Mulan se acerca y solo alcanza a decir: lo siento. Shang pone su mano en el hombro de Ping y se marcha. Mulan deja la muñeca junto al casco. Con esto la película nos está mostrando que en realidad la mujer por la que valdría la pena pelear en la guerra era la dueña de esa muñeca. El villano de esta historia, Shan Yu, está inspirado en dos enemigos reales. Primero, los Xiongnu. ¿Lo escuchas? Shan Yu, Xiongnu. Seguro lo estoy pronunciando mal, pero la idea de Disney no era decirlo exacto, sino que sonara parecido, que sea un guiño. ¿Y quiénes eran ellos? Los Xiongnu eran una confederación de pueblos nómadas que vivían al norte de China. Pasaron siglos lanzando incursiones, saqueando aldeas y arrebatando territorio al imperio. Eran expertos en montar a caballo. Desde niños aprendían a hacerlo y esa habilidad hacía que su ejército fuera mucho más rápido que el chino. Se intentó de todo para detenerlos, a veces pelear, a veces firmar tratados, incluso intercambiar rehenes y matrimonios políticos para mantener la paz. Pero tarde o temprano la guerra volvía. De hecho, una de las razones por las que China empezó a levantar la Gran Muralla fue para defenderse de ellos. Por eso, cuando en la película Shan Yu dice que ataca a China porque la muralla desafió su poder, no es un invento total de Disney. Tiene raíces en la historia. La segunda inspiración para Shan Yu viene de Atila, el rey de los hunos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en la película su ejército se llama hunos. Estos también eran un pueblo nómada, pero vivieron muchos siglos después de la época de Mulan. Y en realidad nunca invadieron China, sino Europa. Entonces, ¿por qué Disney los metió en la historia? Porque Atila es uno de los villanos más famosos de Occidente. En el siglo V arrasó buena parte de Europa y fue tan temido que los romanos lo apodaron el látigo de Dios. Ese nombre ya traía consigo la idea de poder y brutalidad que el público internacional podía reconocer fácilmente. Además, existe la teoría de que los hunos de Atila podrían haber descendido, al menos en parte, de los Xiongnu que migraron hacia el oeste. Pero eso nunca se ha comprobado. Son solo especulaciones de algunos historiadores. Shang se da cuenta que son los últimos soldados que le quedan a China. Se lanzan rumbo a detener a los hunos antes de que lleguen a la ciudad imperial. Pero en un descuido, Mushu dispara un cañón. Shang culpa a Ping de haber revelado su posición. Y justo entonces, una lluvia de flechas. Los hunos los emboscan. Shang usa los cañones que tienen para defenderse y cree haberlos detenido. Pero no, al fondo aparece Shan Yu liderando a cientos de jinetes. Y ellos solo tienen un cañón. Shang ordena disparar directo contra Shan Yu, pero Mulan lo desobedece.
obedece. Apunta a la montaña, dispara y provoca una avalancha que arrasa con todo el ejército enemigo. Shan Yu alcanza a llegar hasta ella, incluso logra herirla con su espada, pero al final también queda sepultado bajo la nieve. En medio del desastre, Shang queda atrapado. Mulan arriesga su vida y logra sacarlo. Recuerda esto, que será importante más adelante. Cuando todo se calma, el grupo celebra. Han vencido al ejército de Shan Yu. Todo gracias a Ping. Pero la alegría dura poco. Ping se desploma. La herida es más grande de lo que parecía. Lo atienden y ahí se revela la verdad. Ping es mujer. Chi-Fu recuerda que la ley marca pena de muerte por engañar al ejército. Mulan intenta defenderse. Solo lo hizo para salvar a su padre. Esas palabras golpean a Shang. Él también amaba al suyo y quizá en su lugar habría hecho lo mismo. Aún así, desenvaina su espada y elimina a Mulan. No, es broma. En la película de Disney esto no pasa, pero en varias versiones antiguas de la leyenda, su historia sí es trágica. Cerca del año 1500, un pintor y poeta llamado Xu Wei escribió una adaptación titulada La heroína Mulan reemplaza a su padre en la guerra. Lo interesante es que este hombre sí fue un artista muy famoso en su época, pero también un personaje atormentado y violento. Era alcohólico y sufría crisis mentales que lo llevaban a extremos, como en 1566 cuando apuñaló a su esposa. Acabó en prisión y más tarde lo liberaron al declararlo loco. Curiosamente fue él quien nos dejó una de las versiones más conocidas de Mulan. En esta, Mulan aparece con los pies vendados. ¿Eso qué significa? En esa época, a muchas niñas en China, desde pequeñas les apretaban los pies con vendas para que quedaran muy chiquitos y puntiagudos. Les doblaban los 4 dedos menores hacia abajo y los amarraban tan fuerte que los huesos se deformaban. El arco se reducía, el talón se acercaba a la punta y el resultado eran los famosos pies de loto, que medían apenas unos 11 centímetros. El proceso era extremadamente doloroso. Muchas mujeres apenas podían caminar, pero se veía como símbolo de belleza y de estatus. Si tenías los pies vendados, significaba que tu familia tenía dinero y podías darte el lujo de no trabajar. Esta costumbre comenzó en el siglo X y se mantuvo hasta el siglo XX, cuando finalmente fue prohibida. Xu Wei incluso describe a Mulan aflojándose las vendas para poder ponerse botas masculinas y disfrazarse como hombre. Otro detalle doloroso de esta versión es que Mulan no se ofrece tan voluntariamente a la guerra. Cuando su padre recibe la orden de enlistarse, está tan enfermo que intenta autoeliminarse. Al verlo, a Mulan no le queda más remedio que ocupar su lugar y arriesgarse ella misma. Aún así, en esta versión, Mulan tiene un final feliz, pues logra regresar con vida. Pero en la última versión, la más inquietante de todas, tristemente no es el caso. Mulan termina siguiendo los pasos de su padre. Shang se acerca a Mulan, que ya está lista para enfrentar el castigo. Pero en vez de herirla, suelta la espada y dice: una vida por una vida. Tú me salvaste, ahora mi deuda está pagada. La expulsa del ejército y la dejan sola en medio de la montaña, mientras el resto parte rumbo a la ciudad imperial para celebrar su victoria. De pronto Mulan escucha un grito. Shan Yu y varios de sus hombres siguen vivos. Sin pensarlo, corre a la ciudad para advertir del peligro. Al llegar, busca a Shang y le cuenta lo que vio, pero él la rechaza. Tú no tienes nada que hacer aquí, refiriéndose a que es una mujer. Entonces Mulan le responde: tú confiabas en Ping, porque Mulan tendría que ser diferente. Aún así, Shang la ignora y se dirige a la entrada del palacio, donde el emperador lo recibe con un obsequio: la espada de Shan Yu. Pero justo entonces aparece el halcón del villano, recupera la espada y en segundos los unos salen de su escondite. Toman al emperador como rehén y se apoderan del palacio. Shang y sus hombres intentan derribar la puerta, pero es inútil. Entonces Mulan les propone un plan. Los soldados se disfrazan de concubinas, con vestidos y maquillaje, y trepan por los postes usando bufandas. Shang los ve y decide unirse también. Ya adentro logran distraer a los guardias y sorprenderlos con un ataque. Consiguen liberar al emperador y bajarlo por una cuerda para ponerlo a salvo. Shan Yu intenta ir tras el emperador, pero Mulan toma la espada y corta la cuerda. Con eso lo salva, aunque ahora ella queda atrapada. En una de las versiones más famosas de Mulan, y quizá la más perturbadora, la espada también es parte clave de la historia, pero no para salvar a alguien, sino para que ella se elimine a sí misma. Esta versión aparece en el libro El romance de Su y Tang, escrito en 1675. En esta, Mulan no vive en China como tal, sino bajo el mando del imperio Tang. Estalla una guerra, cada familia debe enviar a un hombre y Mulan ocupa el lugar de su papá, esta vez no a escondidas, sino con la bendición de sus padres. Al llegar, Mulan conoce a un Khan, es decir, un jefe político y militar. Este personaje ocupa el lugar que en la película vemos con Li Shang. Está al mando del ejército. Durante una batalla, Mulan le salva la vida y a partir de ahí va a surgir una relación entre ellos, aunque no romántica, sino perturbadora. Poco después, las tropas Tang son derrotadas y Mulan cae prisionera del otro grupo, los Xia. Sorprendentemente, la hija del rey Xia, la princesa Xianyang, trata tan bien a Mulan que ella se siente segura para contarle la verdad. No es un soldado, sino una mujer. La princesa la acepta de inmediato y hasta juran tratarse como hermanas. Entonces el rey Xia es capturado por los Tang y condenado a muerte. Mulan y la princesa deciden arriesgar su vida para salvarlo. Se presentan ante el emperador Tang con cuchillos en la boca, listas para morir si no lo liberan. El emperador, impresionado por su valentía, concede el perdón. Tiempo después, la princesa se enamora de un general Tang llamado Luo Chen, pero con la guerra y las tensiones políticas sabe que su relación es imposible. Le escribe una carta despidiéndose de él y de su amor y le pide a Mulan
Mulan que haga todo lo posible por entregarla. Así Mulan regresa al territorio Tang, pero al llegar a su casa se topa con varios golpes. Primero descubre que, aunque fue a la guerra para salvar a su padre, él ya ha muerto. Luego se entera de que su madre se volvió a casar y, para colmo, el Khan, aquel líder al que había salvado en batalla, al enterarse de que ese soldado era en realidad una mujer, decide que quiere tenerla como concubina. Mulan se niega. Ser concubina significaba perder toda su dignidad, no ser esposa, sino una mujer secundaria usada solo para placer. No tendría derechos ni posición social ni futuro. Además, era una humillación. Ella había sido guerrera y hasta había salvado a ese Khan en batalla, y ahora él la trataba como si solo fuera un objeto carnal. Mulan siente que ya ha pasado por suficiente, decide que lo único que quiere es reunirse con su padre. Va a su tumba, toma una espada y se la garganta. Pero curiosamente la historia no termina ahí. Continúa con su hermana menor, Yulan. Ella sabe que Mulan no terminó de entregar la carta a la princesa y siente que es su deber cumplir con esa promesa. Así que, igual que su hermana, se disfraza de hombre y viaja para entregar el mensaje. Cuando por fin conoce a Luo Chen, él se da cuenta que Yulan en realidad es mujer, pero en vez de delatarla, decide ponerla a prueba y de paso intentar seducirla. Le propone dormir juntos en la misma cama sin tocarse, como si fueran dos hombres. Y aunque nunca llegan a tener intimidad, poco a poco empiezan a gustarse y a desarrollar sentimientos. Entonces la princesa Xiangyang, que también estaba enamorada de Luo Chen, empieza a sospechar de Yulan. Para comprobar su pureza, usa un objeto mágico, un colgante de jade que podía revelar si una mujer seguía siendo virgen. Se lo coloca a Yulan y, para sorpresa de todos, ella pasa la prueba. La princesa se tranquiliza, convencida de que Luo Chen todavía la ama. A pesar de todo este enredo, Luo Chen no termina con una mujer, sino con dos. Él se casa tanto con la princesa como con Yulan. Y aunque el relato lo quiere vender como un final feliz, para Mulan fue todo menos eso. Ella dio todo por los que amaba. Fue a la guerra, peleó con valentía, salvó a un hombre y hasta arriesgó su vida por el padre de su amiga, pero al volver a casa nada de eso importó. Su papá ya había muerto, el hombre al que había salvado solo quería hacerla su concubina y en vez de gloria recibió humillación. Cansada de tanto dolor y tristeza, Mulan prefirió terminar con todo. El mensaje que esta versión quería transmitir era más realista, aunque duro para las mujeres de esa época. No importaba lo que hicieran, podían ser leales, pelear como guerreras o incluso salvar vidas, pero al final la sociedad siempre las reduciría a ser posesiones, no protagonistas. Aún siendo excepcionales, el mundo no las reconocería. Shan Yu se abalanza sobre Shang. Entonces Mulan se recoge el cabello y revela que ella fue quien lo venció en la montaña. En ese instante, Shan Yu estalla de ira y va directo tras ella. Mulan lo atrae hasta el techo del palacio. Ahí, con un abanico, logra desarmarlo. Aparece Mushu con un cohete, lo enciende, apunta y Shan Yu sale disparado hasta explotar. El emperador, muy serio, se acerca a Mulan y dice: escuché mucho sobre ti. Robaste la armadura de tu padre, huiste de tu casa, te hiciste pasar por un soldado, engañaste a mis generales, destruiste mi palacio y nos salvaste a todos. Después inclina la cabeza y detrás de él todo el pueblo hace lo mismo. Una reverencia total hacia Mulan. Ella no sabe ni qué decir. El emperador incluso le ofrece un lugar en su consejo real. Mulan le agradece, pero lo rechaza. Solo quiere regresar con su familia. Entonces él le entrega una medalla con el símbolo imperial para que en su casa sepan lo que su hija hizo por China. Shang se le acerca. Se nota que quiere decir algo más, pero solo logra decir: peleas muy bien. Ella, que esperaba más, se desanima y simplemente se va. El emperador lo nota todo. Se voltea hacia Shang y le dice: una chica como esa no aparece en cada dinastía. Mulan regresa a casa, se arrodilla frente a su padre y le ofrece los regalos del emperador, honrando a su familia. Pero él ni los mira. Deja todo a un lado y la abraza fuerte. El honor más grande es tenerte a ti como hija. Te extrañé muchísimo. La abuela de Mulan se queja. En vez de una medalla, hubieran traído un hombre. Justo en ese momento aparece Shang en la puerta. La abuela se queda con la boca abierta. Mulan y Shang se miran, sonríen y el resto es evidente. Mientras tanto, en el altar familiar, Mushu celebra. El gran ancestro lo ha vuelto a nombrar guardián de la familia. Esta fue la verdadera historia detrás de la película de Mulan. Me parece que Disney hizo un buen trabajo incorporando elementos de la cultura china, aunque claro, suavizó parte de la historia para hacerla más familiar. Pero al final logró acercar esta leyenda a millones de personas en todo el mundo. Ahora que conoces la versión oscura, ¿qué te pareció? ¿Te imaginabas que podía ser tan trágica? ¿Qué otros detalles de las versiones antiguas notaste que sí aparecieron en la película? Te leo en los comentarios.